La evasión en el sistema de transporte en Santiago alcanza el 40,2% según informaron las autoridades. Por esta razón el gobierno presentó un plan para reducir esta cifra que contempla una mayor fiscalización, controles de acceso y nuevas tecnologías, entre otras medidas. Vamos a conocer más detalles. Para eso tomamos contacto con Leonardo Basso, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile y director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto estarnos de nuevo. A ver, Leonardo, hay un tema acá. La evasión es un problema desde que existía el Transantiago. Ha ido aumentando, ha tenido puntos de inflexión, pero más bien es un tema que se ha mantenido. Y todos los gobiernos, todos los ministerios de transporte han tratado de abordarlo desde la educación, desde las medidas punitivas. ¿Cómo lo ves tú en términos de contexto para ir ya a lo que está actualmente sucediendo con respecto a eso? Sin ninguna duda, la evasión es algo que nos acompaña casi desde el principio de Transantiago, desde 2007. Si te recuerdan, el primer gran desastre que quedó llevó a que la gente sintiera que no tenía un servicio que valía la pena pagar. Claro. Y desde ese momento hemos convivido con este problema permanentemente y tenemos momentos peores y momentos mejores. Y la verdad es que acá en este instante estamos en un mal momento. Estamos con evasiones que están en el máximo por diferentes razones. La situación económica es complicada, post-estallido social, post-pandemia, si queremos, la cultura de cumplir con este tipo de normas también estuvo un poco en entredicho. Y el momento es muy complejo económicamente, con un sistema de transporte público que sufrió una merma de ingresos muy importante durante los últimos 2 años y medio. Y por lo tanto la situación en particular de la evasión y de la salud financiera del sistema es compleja. Claro, en ese contexto hay que ver lo que son las medidas y, por ejemplo, estaba leyendo acá lo que ha sido la propuesta del Ministerio de Transportes para abordar esta evasión que supera el 40%, aumentar la fiscalización y, por ejemplo, el proyecto de ley para aumentar sanciones a quienes agredan tanto a fiscalizadores como a conductores del transporte público. Eso también va por el tema de la seguridad y el efecto que puede tener una evasión cuando es denunciada, digamos, en el momento. Esto también es relevante, pero falta algo más, ¿no? Quizá en el sistema. ¿Cómo lo ves tú? Garrotes y zanahorias. Seguro la solución tiene hartos matices. Yo creo que hay una cuestión que todavía no se ha conversado demasiado y es cultural. Algún tiempo atrás tuvimos unas campañas anti-evasión súper importantes tratando de decir a quienes evaden y a quienes pagan que lo sigan haciendo. Por cada persona que evade, la tarifa puede subir hasta 30 pesos para el orden de 20 personas. Es así de grave. Entonces hay una cuestión cultural, de mensaje. Esto ya no va a ser aceptable. Si bien hemos relajado un poco, ya no va a ser aceptable. Luego están todos los incentivos, por cierto, donde entran las tecnologías que facilitan el pago y otras cosas, y está lo punitivo, que sigue siendo súper esencial. Hay personas que no pagan porque es complicado, hay personas que no pagan porque no quieren pagar simplemente. Sí. Y cada medida tiene que aplicar a diferentes tipos de evasores. Tú hablabas de la tecnología, déjame ir justamente a ese punto. Mencionaba el Ministerio de Transporte que en lo que es el uso de hace algunos meses del código QR a través de Banco Estado, si no me equivoco, ya se han enrolado 815.000 personas, que esto tiene una gracia, que finalmente evita justamente la evasión, evita una evasión que algunas veces se da porque la clásica, no tengo cargada la VIP, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el tema del uso de la tecnología y lo masificando? Porque también eso es lo complejo, digamos, hablar del código QR, pero entendiendo que no todos conocen esta tecnología o tienen acceso directo. Ya la gran mayoría de las personas tienen un celular, pero también hay que hacer un tema de educación, información y costumbre también del uso de estos temas, ¿no? Posiblemente la gran novedad respecto de otros momentos en los que hemos tratado de combatir la evasión, la pandemia nos dejó hartas enseñanzas. Una de esas enseñanzas es el uso de la tecnología. Ya aprendimos todos a usar QRs, ¿cierto? Con la pandemia aprendimos a que la ausencia de contacto es una cosa que es beneficiosa. Claro. Y la gracia de esta solución tecnológica es que apunta a lo que podemos llamar la evasión suave. Esa evasión que tiene que ver con una persona que quiere pagar, pero que no puede porque no tiene la VIP cargada, o porque está demasiado lento, o porque es complejo, o porque le abrieron las puertas de atrás. Entonces, esta tecnología apunta a un porcentaje, a una fracción de esa evasión que efectivamente
con esta tecnología, y una vez que se masifique, el primer resultado es importante, va a ayudar a controlar parte de esa evasión, la evasión más blanda, si se quiere. Leonardo, te voy a pedir que nos espere un minuto para seguir conversando. Estábamos conversando del transporte público, evasión, junto a Leonardo Basso, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Leonardo, gracias por esperarnos y quería ir a otro de los pilares que ha propuesto el Ministerio de Transportes para este plan antievasión. Las zonas pagas, los puntos de control. Las zonas pagas han funcionado, ¿no? Con respecto a esto, ¿cómo lo has visto? De todas maneras, las zonas pagas son la razón por la cual el metro funciona tan bien y tiene tan poca evasión. Claro. ¿Cierto? Porque el control se hace antes. Y tiene la gran ventaja, además, la zona paga, que permite, sin inducir evasión, abrir todas las puertas, lo que hace que cada parada de un bus sea mucho más eficiente en la carga y la descarga de los pasajeros. Por lo tanto, las zonas pagas, todas las que se puedan. Ahora, hay una dificultad, lo ideal en este caso, viendo que el resultado es evidente, es instalar zonas pagas alrededor de todo Santiago. Eso evidentemente es impensable, hay que aumentarlo lo más que se pueda. ¿Cuáles son también los elementos necesarios para tener una zona paga, por ejemplo? Que se ve muy simple a la vista, pero me imagino que es más complejo. Por supuesto, no es barato y la ubicación de las mejores zonas pagas es algo que efectivamente se puede calcular basado en las matrices de orígenes-destino y donde se hacen más transbordos. Al final lo que uno busca es que la persona en algún momento de su trayecto valide. Y por lo tanto esa zona paga tiene que estar estratégicamente ubicada. No son baratas, eso de todas maneras es cierto. Fiscalizar la evasión es un negocio caro. Ese es el punto. Educación e información, otro pilar. Ahí es bien complejo porque a través de la educación, de la información, se busca primero cumplir la ley, que se haga cumplir la ley, pero cambiar conductas que son bien complejas en términos de la idiosincrasia. Tú lo mencionabas, de hecho, esto de la evasión empieza con bastante fuerza con el Transantiago cuando la justificación que había era, bueno, si el servicio es malo, ¿por qué lo voy a pagar? Ahora, el servicio ha ido mejorando, puede tener deficiencias y evidentemente ahí eso se puede discutir, pero finalmente esa justificación se escucha muchas veces. Bueno, si se demora en llegar el bus, ¿por qué lo voy a pagar? Igual me subo. Es complejo porque estás tratando de cambiar una mirada cultural con respecto a lo que se debe cumplir y finalmente no ir en desmedro de otra persona, ¿no? Sin ninguna duda. El cambio cultural es central y esto es algo que uno puede verlo entre países. Hay países que logran mantener sus calles perfectamente limpias y hay otros países en los que las capitales están sucias. Acá el cambio cultural tiene que ir hacia entender que una persona que no valida, una persona que evade, le está robando 30 a 40 pesos al menos a 20 personas más. Ese es el cambio que debe ocurrir. Por cierto, va a haber una evasión dura de alguien que le va a importar poquísimo eso, pero se puede volver a establecer un contrato en el que se entienda que el evasor está dañando no a una compañía etérea de transporte público, sino que está dañando a la persona que está sentado al lado de él o ella. Ahora, hay que ir dividiendo realidades también. Aquellos que no pagan porque no quieren pagar, pero aquellos también que no pagan el transporte público porque les falta la plata para pagarlo. Y ese fue un tema que de hecho se le consultó al ministro de Transportes. No está en el plan porque evidentemente tiene un ámbito distinto a lo que puede ser abordar la evasión, pero existe, especialmente con la inflación actualmente, con la posibilidad más latente de que a partir del próximo año aumente el precio del transporte público de manera gradual, escalonada, pero que aumente finalmente. Y se hablaba de una eventual tarifa social. Se le preguntaba al ministro de Transporte, Leonardo, decía, estamos revisando distintas alternativas, cualquier tipo de tarifa un poco más social, es algo que nos interesa estudiar, estamos conversando y discutiendo. Es bien difícil eso, de alguna manera la diferenciación de tarifa existe, por ejemplo, con los adultos mayores, que fue todo un tema, no fue fácil obtener, también con los jóvenes estudiantes. Ahora, hacerlo de la manera social, una diferenciación con respecto a los recursos, ¿cómo lo ves tú? ¿Es factible, es viable, también con las necesidades financieras que tiene el sistema de transporte capitalino, por ejemplo? Claro, sin duda el problema de la falta de recursos existe. Uno como economista va a pensar siempre que la mejor manera de hacerlo es focalizado y por lo tanto la ayuda debiese llegar directamente a la familia, a aquellas personas que lo requieren, de manera de no tener que necesariamente influir en una tarifa
a nivel regional. Lo que resulta difícil de la implementación de esto tiene que ver con hacer que esa ayuda que llega a una cierta persona no parta hacia otras partes. Digamos, el problema de entregarle una tarjeta bien cargada a alguien es que esa tarjeta cambia de mano, se transa. Claro. Entonces el problema de hacer que efectivamente la ayuda sea focalizada es la causa por la cual no decimos ahora lo vamos a hacer en este instante, precisamente. Ahora, subsidiar, qué duda cabe, es la realidad de la enorme mayoría de las grandes ciudades del mundo. El problema acá es cuando uno subsidia porque es incapaz de resolver un comportamiento que necesitamos que pare, absolutamente. De todas maneras. Leonardo Basso, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y analizar esta situación, este contexto. Gracias, que te vaya muy bien. Un gusto, Nicolás, muchas gracias. Muy buen día, nos vemos.